Hola, soy Juan Francisco Hernández, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Murcia. Hola, yo soy Sergio Albaladejo, también profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Murcia. En esta comunicación que hemos titulado Mundos distópicos reconectados, análisis de caso del videojuego Death Stranding, abordaremos esta obra videolúdica que, como podrá comprobarse, ofrece una experiencia trascendente tanto en su dimensión lúdica como narrativa. Uno de los medios que especialmente durante los últimos años ha demostrado de forma más clara su capacidad para conectar ficción y realidad es el videolúdico, tal y como muestra de manera sobresaliente el film Ready Player One. Algunos de los títulos videolúdicos más recientes centran su acción e historia en escenarios y temas distópicos, recurriendo al oscurantismo de propuestas como la de la saga Metro o a ciudades cyberpunk como la que mostrará el videojuego homónimo de próximo lanzamiento. Dentro de esta diversidad de propuestas, aquella sobre la que versa el trabajo realizado, como podrá comprobarse, se desarrolla en un mundo abierto que, sin embargo, resulta en ciertos momentos asfixiante y hermético. El objeto de estudio utilizado para la presente investigación es el videojuego Death Stranding, estrenado en 2019 y diseñado y producido por Hideo Kojima, una de las personas más influyentes en la industria mundial del videojuego, conocido principalmente por el desarrollo de la saga Metal Gear. Este videojuego nos sumerge en un mundo transformado por el Death Stranding, el cual ha desencadenado una serie de eventos sobrenaturales, sobrellevando una marea de muerte y destrucción del ser humano. Sam Bridges, el personaje principal, debe embarcarse en un viaje para reunir los desechos de un entorno plagado de criaturas espectrales con la finalidad de salvar a la humanidad de la extinción. Las imágenes del propio documento, del propio tráiler, planteaban muchísimas posibilidades, infinitas posibilidades, todas ellas muy cercanas a aspectos relacionados con el devenir de la existencia humana, la naturaleza muerta, incluso la existencia de antimateria. Con el transcurso de los meses, tanto Sony como la propia productora del juego realizaron una estrategia de marketing basada en la exposición de contenido muy específico que, sin embargo, generó aún más dudas acerca del juego, porque se posicionaron elementos publicitarios muy misteriosos y singulares, se fueron descubriendo quiénes eran los actores que encarnaban a los personajes en el mundo lúdico, muchos de ellos famosos, o incluso se llegaron a realizar anuncios metatextuales que hablaban del videojuego. Pasados ya los años, unos meses antes del lanzamiento oficial en 2019, el propio Kojima desveló cuál era el alma del videojuego, anunciando las principales premisas que éste intentaba transmitir a los usuarios. De esta forma, la necesidad de conectar el mundo, reconectar a una sociedad cada vez más fragmentada y crear lazos de cooperación, evitando el aislamiento social, serían los aspectos cruciales del juego. Con el fin de abordar la presente investigación una vez fijado su objeto de estudio, se plantean las siguientes hipótesis. En primer lugar, se parte de la idea de que la premisa inicial del juego, conforme éste avanza, se va complejizando hasta acabar tergiversando el que parecía su mensaje preliminar. Por otro lado, se considera que el storyboard que respalda la historia evoluciona desde un estado absolutamente distópico hasta una efectiva restauración del orden. Y en tercer lugar, se vislumbra que las mecánicas de juego resultan fundamentales para, a través de las distintas misiones, alcanzar un final satisfactorio. En base a estas hipótesis se fijan los siguientes objetivos. Desde un punto de vista narratológico, aplicar la teoría del viaje del héroe al contexto distópico del juego. Desde un punto de vista ludológico, estudiar de qué manera las misiones del juego trabajan la distopía y enfrentan al jugador a difíciles tomas de decisiones. Y desde ambas dimensiones, dilucidar los valores poshumanistas que se desprenden de lo textual y lo interactivo. En relación a los métodos, el primer aspecto clave de la metodología se vincula con la cuestión narrativa y se materializa en el llamado viaje del héroe, término acuñado por el mitólogo estadounidense Joseph Campbell. Desarrollado en su obra de 1949 El héroe de las mil caras, define el modelo básico de muchos relatos épicos, que puede resumirse, como él mismo indica, en lo siguiente. El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales. Se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva. El héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos. Para su aplicación a este estudio, se parte de la adaptación al ámbito cinematográfico que hizo en 1992 de este monomito el guionista hollywoodiense Christopher Vogler, en su libro El viaje del escritor, acomodándolo de este modo a las 12 etapas que se recogen en la presente diapositiva.
Esta parte de la metodología se complementa además con los componentes del relato, siguiendo al narratólogo Seymour Chapman con el fin de ponerlos en relación con el viaje del héroe, para lo cual se ha diseñado la siguiente tabla que conforma la herramienta de análisis de la parte narrativa de la investigación. El segundo aspecto clave de la metodología es la mecánica o mecánicas de juego. Este proceso atiende a cómo jugamos dentro del juego, así que a través de nuestra interacción con el mismo se modifica el game state, es decir, la posición y las características de los objetos que intervienen en el entorno lúdico en un momento preciso del mismo. Por tanto, la posibilidad de interactuar y así modificar el entorno hace única esta experiencia y la diferencia de otras manifestaciones como los cómics, el cine o el teatro. Las mecánicas son definidas por los autores como diferentes acciones, comportamientos y mecanismos de control que se le proporcionan al jugador dentro de un contexto de juego y por lo tanto definirán cómo interactúa con el sistema y así en el entorno con el entorno que se le dispone. De esta forma, cambiando las mecánicas, modificaremos la experiencia del jugador. Las mecánicas del juego permiten al desarrollador modificar ese equilibrio, el flujo de los juegos, conceptos que son muy empleados para describir la experiencia del jugador y que por lo tanto poseen una importancia fundamental. En Death Stranding, el jugador está presente en un mundo distópico en el cual tiene a su disposición una multitud de mecánicas que establecen las reglas con todo aquello que puede interactuar y así establecer dinámicas que conlleven la consecución de las diferentes misiones que le permiten restaurar el orden particular. Para ello, se relacionan esas mecánicas con el nivel de asequibilidad presente en el entorno lúdico. El nivel de asequibilidad viene dado por cómo se le presentan al jugador las diferentes posibilidades o herramientas que le permiten avanzar en su aventura y cómo se establecen esas reglas para las diferentes dinámicas que se pueden llevar a cabo. En este sentido, muchos autores han definido a Death Stranding como el juego más coherente y más implicado con sus propias mecánicas y narrativas que han jugado en mucho tiempo. Para facilitar la comprensión de los resultados obtenidos fruto del análisis narrativo, se exponen a continuación siguiendo la progresión de las etapas del viaje del héroe y su puesta en relación con los componentes narrativos. La primera etapa, correspondiente al mundo ordinario, está conformada por un preprólogo y un prólogo. El preprólogo, que arranca in media res, muestra el mundo ordinario devastado por el Death Stranding y presenta componentes narrativos de la historia. Los personajes, tanto el protagonista Sam Porter como una de sus principales ayudantes, Fragile, las localizaciones, contrastando lo desierto con lo reconstruido, los sucesos, como la amenaza de un EV, uno de los muchos entes que dificultarán el camino a Sam, y los objetos, como la moto y el bebé. Por su parte, el prólogo aporta explicaciones que ya permiten intuir el setting, el backstory y los objetivos de los personajes. Aunque no se revela todavía qué desencadenó el Death Stranding ni quiénes son los antagonistas, queda claro que el protagonista está marcado y que la indefinición de su identidad será uno de los temas principales de la historia. En la segunda etapa, la llamada de la aventura, se presenta el verdadero detonante de la historia, la necesidad de reconectar las ciudades unidas de América, continuando el trabajo realizado por su presidenta, Bridget Strand, madre de Sam Porter, ahora en el lecho de muerte. El mundo se desmorona, pero hay una posibilidad de salvarlo. De esta forma se introduce la trama política que subyace a lo largo del juego y dará lugar a conspiraciones y traiciones asociadas a ella. Por otra parte, siendo la madre una representación de un poder que se desvanece, la relación materno-filial ya deja claro que la descendencia juega un papel fundamental en la obra. Seguidamente, en la tercera etapa, se produce el rechazo de la llamada. El protagonista se siente incapaz de aceptar la misión encomendada, pues cree que todo está perdido. Al sentirse impotente y estar al borde de abandonar toda esperanza, se le humaniza. A pesar de encontrarse en la particular posición que le viene impuesta, se trata de un ser humano aparentemente convencional, lo que le dota de un mayor interés de cara al gran reto que se le ofrece aceptar y ante el que se siente abrumado. Teniendo en cuenta su estado, se hace necesaria la intercesión de una figura que le empuje a aceptar su destino, la cual se produce en el encuentro con el mentor durante la cuarta etapa. Tras el fallecimiento de Bridget, hasta ahora presidenta de las Ciudades Unidas de América, Sam Porter se reúne con Die Hartman y éste le convence de que tiene el deber de encabezar la misión encomendada. De esta forma, el mentor actúa como catalizador de la respuesta positiva del héroe, lo cual resulta fundamental, pues sin conflicto no hay historia y sin deseo de cambiar el devenir de la misma no hay película, en este caso videojuego. En la siguiente etapa, la quinta del viaje, es donde se produce el arranque propiamente dicho del mismo.
Sam cruza el primer umbral al desplazarse en el barco de Fragile junto a esta hasta Port Knox City, la primera de las ciudades desde las que se empezará la reconexión de esos particulares Estados Unidos del juego. Al llegar a esta ciudad, donde Sam empieza a realizar algunas misiones que le permiten reconocer el terreno, el entorno recuerda sobremanera al de los films distópicos de John Carpenter, Rescate en Nueva York y Rescate en Los Ángeles, con su arquitectura funcional y diáfana que traslada una constante sensación de peligro a este One Man Army que encarna el jugador. Tras estas etapas, que corresponden al planteamiento de la historia, se inicia la sexta etapa, pruebas, aliados y enemigos. Se trata de una etapa bastante extensa y absolutamente fundamental para el conocimiento del mundo ficcional y quienes lo habitan, puesto que, a partir de los encuentros de Sam con los personajes clave de la historia, el espectador jugador de esta obra no solo se empieza a plantear quiénes son, sino sobre todo qué relación mantienen o van a mantener con Sam. Es decir, siguiendo la semiótica greymasiana, cuáles son los roles actanciales de estos personajes que, insertos en un mundo cuyas leyes han cambiado, están marcados por sus propias motivaciones. Tras esta etapa, que aporta gran cantidad de información sobre los componentes narrativos de la historia, se inicia la séptima, acercamiento a la caverna más profunda, en la que el protagonista termina de tomar conciencia de los graves peligros que habrá de afrontar en esta epopeya. Es en esta etapa en la que ya se identifica por completo al villano principal, Higgs, y se otorga una importancia fundamental a la amenaza humana, pues si bien los entes son sobrenaturales, quien perpetra los viles actos es un hombre. En este sentido, se remarcan dos temas que con frecuencia resultan indisociables: la humanización del mal y la deshumanización del hombre. Siguiendo esta etapa que ya anuncia la crisis por venir, llega el Calvario, que como su propio nombre indica, resulta una etapa climática y particularmente adversa. En ella, Sam se enfrenta a una de las decisiones más complejas de todo el viaje, teniendo que elegir entre dejar que llegue el fin del mundo o dar muerte a Amelie, parte espiritual de Bridget que parece estar al servicio de Higgs, dando así por perdida, de cualquiera de las dos formas, la posibilidad de salvar el mundo. Por el contrario, Sam tiene con ella un gesto de amor y la abraza, confiando en su capacidad para restaurar el orden y aferrándose a la vida. Esta difícil decisión permite demostrar hasta qué punto es el héroe que el mundo necesita. Superado el martirio, que se resuelve satisfactoriamente, la novena etapa trae consigo la recompensa a esta acción heroica: ver realizado el gran plan de restauración del orden con Die Hartmann como nuevo presidente de las Ciudades Unidas de América. Sin embargo, aun habiendo logrado estabilizar el escenario geopolítico, a Sam le quedan cabos por atar y nudos por deshacer. El mundo está a salvo, pero el protagonista tiene que restaurar su propia vida y hallar algunas respuestas acerca del sentido verdadero de su existencia. Por consiguiente, en la décima etapa del camino de vuelta se inicia la resolución de la aventura, en la que Sam Porter cerrará algunas heridas, tanto propias como ajenas, que permanecían abiertas. Cuando le encomiendan como última misión que destruya al bebé que le ha acompañado durante todo su heroico viaje, Sam experimenta una nueva crisis que pondrá a prueba su lado más humano. Por mucho que le insistan en que es una herramienta que ya ha cumplido su cometido y que no es realmente humano, a pesar de que él le haya puesto incluso nombre, Lou, Sam no puede aniquilar a ese bebé, que se ha convertido en parte de sí mismo. Por ello, aunque Deadman le advierte de los peligros de sacarlo de la cápsula, Sam opta finalmente por salvarlo, acto que representa su crecimiento emocional y, como le dice Fragile, su capacidad no solo para reconectar las ciudades y a sus gentes, sino sobre todo para reconectar con la gente y consigo mismo. A continuación, en la resurrección, penúltima etapa de esta epopeya videolúdica, se revela la verdadera identidad de Sam a través de varios flashbacks que desencadena la liberación del bebé. Es así como Sam descubre sus orígenes y todo lo acontecido, experimentando al mismo tiempo una suerte de muerte y revelación, tras la cual es salvado y devuelto a la vida, habiendo sido alumbrado y sacado de la oscuridad en que se hallaba inmerso. Esta resurrección que lleva a cabo Amélie, reconvertida en demiurgo benévolo, representa la máxima celebración del héroe que ha dado su vida por el bien común. Finalmente, en la última etapa, regreso con el elixir, se retoma la salida de Sam y Lou del incinerador en que este último debía ser destruido, y se comprueba que ya no llueve, indicio de que el mal ha desaparecido y los entes varados ya no acechan. A todo el conocimiento que ha sido revelado se suma el hecho de que Sam decide rebautizar a Lou como Louise, nombre de la hija a la que perdió como consecuencia del Death Stranding.
Por ello, ahora que Sam conoce su verdadera identidad y comprende hasta qué punto sus sacrificios han merecido la pena, este bebé viene a representar la superación de su pérdida y con ello del sentido de su vida. En los resultados sobre las mecánicas de juego, empezamos por la asequibilidad explícita que señala al jugador la posibilidad de interactuar con determinados objetos. Death Stranding muestra una continua señalización tanto en situaciones más estáticas que ofrecen información, mejora o personalización del personaje, como en situaciones de acción donde la interacción con elementos del entorno resulta fundamental para conectar con otros usuarios y resolver misiones que mejoran la experiencia y reconectan al mundo. De la misma forma, el jugador dispone de determinados momentos, sobre todo en el inicio de las misiones, donde se le permite escoger los materiales y las herramientas que pueden ser más idóneos para cumplir su objetivo y así avanzar. Al igual, por ejemplo, que cuando contempla su misión o completa su misión, conecta inmediatamente con los elementos generados por otros usuarios con la finalidad de reconectar con el entorno. Con respecto a la asequibilidad definida, donde el jugador puede interactuar con el medio ambiente a través de elementos no señalizados de forma explícita, pero que sí forman parte diegética del mismo, conviene señalar cómo realizar tus propias pisadas incluso abren camino dentro del videojuego. Las estructuras que se instalan, que pueden ser usadas por otros usuarios, o incluso las señalizaciones que ponemos para poder realizar indicaciones a otros jugadores. Todo ello mejora el entorno virtual para que otros jugadores consigan llevar a cabo sus misiones. Así tu participación no es única en tu entorno, sino que también mejoras el entorno para que otros puedan conectar su mundo y viceversa. Otro elemento fundamental es el Odradek, un sistema radar que guía al personaje permitiéndole rastrear el entorno y así que aparezcan diferentes señalizaciones que revelan información crucial para completar las diferentes misiones. Este no es solo un elemento de señalización que se puede usar continuamente, sino que además permite solventar determinadas acciones como en el caso de las mulas, donde se puede anular el radar que utiliza este enemigo para evitar ser detectado. El tercer aspecto es la asequibilidad cultural, donde el jugador reconoce intrínsecamente aspectos del mundo real. El jugador dispone de una serie de herramientas, a veces propias y otras compartidas por otros usuarios en línea, que le permiten solventar las diferentes adversidades que se le presentan durante el viaje. La mayoría de las herramientas que usa Sam Porter se reconocen de forma intrínseca y otras se revelan al jugador como parte del mundo ficcionado. En el primer caso, una escalera o un anclaje de escalada son fácilmente reconocibles y el jugador entiende la finalidad de su uso, pero de otro lado, el uso de determinadas armas, así como la munición o incluso elementos modificados como una tirolínea, son transformados para el entorno específico del juego, pero mantienen la misma finalidad que en el mundo real. Death Stranding otorga al jugador una diversidad de elementos que, alterados, cumplen una misma función, que facilitar el viaje del héroe. Así el juego no se caracteriza por tener diferentes niveles de dificultad, sino que ésta tiene que ver con la cooperación, la comunicación y la confianza que tengamos en las acciones de otros jugadores, así como en la nuestra propia. Por último, tenemos la asequibilidad inferida, que utiliza la telegrafía como principal herramienta para mostrarnos las diferentes posibilidades que se deducen de las reglas del entorno del juego. Aquí no solo se trata de identificar y mostrar al jugador elementos del entorno, sino también de configurar elementos jugables, secuencias rutinarias, efectos visuales, sonoros, etc. Todos ellos que puedan manifestar y que guíen al jugador a través de su interacción con el entorno. Por ejemplo, el jugador puede repetir sus misiones si no ha realizado una buena elección de los elementos o herramientas óptimas para la misma. Así también, la muerte es uno de los elementos significativos más importantes en Death Stranding, es realmente un elemento de crecimiento. El jugador confía en las mecánicas del juego, es capaz de deducir por sí mismo en qué ha fallado y en qué debe mejorar para cumplir su misión. De este modo, esta acción donde el jugador intenta ser atrapado por seres vestidos por un líquido negro producidos por los entes que invade el entorno, avisa al jugador para que preste más atención sobre sus acciones, así como si finalmente el personaje muere, se recrea una secuencia que resucita a Sam y lo reinstaura en el entorno para que continúe su viaje. Como conclusiones de esta investigación pueden destacarse las siguientes. El viaje del héroe que realiza el protagonista conduce a la conformación de una comunidad que, creada a partir del esfuerzo y el sacrificio, representa el ideal de una sociedad basada en la cooperación entre estamentos e instituciones, defendiendo de este modo la necesidad de que se establezcan conexiones entre los humanos que las conforman. El jugador, consciente de que no tiene más opción que interactuar con el personaje y cumplir las misiones para restaurar el orden, se convierte en un inductor del avatar para alcanzar el fin perseguido.
Tanto las mecánicas de juego como la narrativa que la sustenta propician la interacción positiva entre los jugadores y convierten la compartición en una de las claves principales de la experiencia, configurando de este modo una particular ética de juego. Con todo ello, el estudio de este título concreto demuestra una vez más que los mundos recreados en estas experiencias de realidad virtual guardan una estrecha relación con nuestra propia realidad real, alertando sobre su estado crítico o anticipando un futuro al que parece abocarse de forma irremediable. Finalmente, indicamos aquí las referencias bibliográficas de las obras citadas. Muchas gracias por su atención.